Recording is on. Bueno, continuamos con las herramientas. Perdón que tuvimos una interrupción, pero seguimos. Entonces, seguimos con el diagrama de espina. Lo pueden ver también como diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Lo pueden ver con cualquiera de esas denominaciones en la bibliografía y en los usos y costumbres también. Bien, decíamos que es una herramienta más bien visual, ¿sí? Donde a partir de la determinación del problema que queremos resolver o de un efecto, ¿sí? Se determinan cuáles son las causas principales que estarían ocasionando esa situación y estas causas principales son las que gráficamente podemos visualizar como las espinas del pescado, ¿sí? Aquí el problema o el efecto sería la cabeza y el cuerpo y las espinas está conformado por las causas que generan esa situación. A su vez, estas causas normalmente se agrupan, ¿sí? En distintas categorías que, como podemos ver en el ejemplo siguiente, se suele utilizar una clasificación en cuestiones o causas que están relacionadas con las maquinarias, con el medio ambiente, con los métodos, con las mediciones, con la mano de obra o con los materiales, ¿sí? Ishikawa en sus orígenes cuando constituyó esta herramienta hablaba de 4 espinas, pero bueno, después se han ido agregando 2 más, pero en realidad, como les decía, esta clasificación de las causas no es algo que esté delimitado, sino que tiene más que ver con cuál es la clasificación que puede ser útil a la organización para resolver un problema en particular, ¿sí? En el ejemplo siguiente, que está un poco más completo, podemos visualizar entonces la identificación de un problema en la cabeza del pescado, que en este caso es la ineficiencia en sistemas de inventarios. Podemos identificar que se siguió esta clasificación de las causas en 4 categorías distintas, ¿sí? Y que a su vez, por ejemplo, dentro de la mano de obra se identifican 2 causas principales, una que tiene que ver con los operarios y otra que tiene que ver con el clima laboral, que son aquellas causas que se dirigen directamente a la espina, ¿sí? Que en este caso es la categoría mano de obra. Pero a su vez se puede visualizar que la causa del clima laboral tiene como subcausas la falta de incentivo, la sobrecarga en los procesos y la falta de capacitación. O sea que fácilmente y visualmente uno identifica cuál es la situación problemática, qué causas en primera instancia lo están originando y a su vez qué causas de segunda instancia originan a las de primeras y así. ¿Sí? Esta herramienta está directamente relacionada con la herramienta de los 5 por qué, que la vamos a ver nosotros en la segunda parte, pero tiene que ver justamente con que una vez que se identifica una causa del problema, en este caso sería el clima laboral como la principal, respecto a la mano de obra, ¿no? Se le pregunta a esa causa por qué. Bueno, ¿y por qué el clima laboral está generando esta ineficiencia en los sistemas de inventarios? ¿Y por qué hay falta de incentivo? ¿No? Y entonces la herramienta de los 5 por qué es justamente seguir preguntándole hasta 5 veces, en realidad es hasta que uno diga, bueno, ya está, no hay más preguntas para hacer, es seguir preguntando hasta identificar las causas raíces, ¿sí? De estas situaciones. Bien, pero bueno, como verán, la espina de pescado en realidad es una herramienta de, de clasificación, ¿sí? De exposición de las causas, pero está muy relacionado también con el brainstorming, porque la identificación de cada una de estas causas y subcausas surgen, o lo ideal es que surjan a partir de un proceso creativo y por ahí sin restricciones, donde todas las partes del equipo de trabajo puedan eh, proponer o identificar qué causas están visualizando. ¿Sí? Cuanto más completo esté esto, más fácil va a ser después encontrar las causas principales y poder resolverlas. Bien, la herramienta número 5 es la estratificación, ¿sí? Dice, consiste en dividir los datos recogidos en grupos homogéneos para facilitar una mejor comprensión del fenómeno estudiado. Eh,
Se utiliza normalmente cuando al analizar la información agrupada no se obtiene información relevante, entonces al analizar la información por estratos se evidencian nuevas causas. En el ejemplo siguiente esto se ve por ahí un poco más claro. Nosotros podríamos tener en un principio una situación donde identificamos distintas causas de un problema, ¿sí? Aquí serían A, B, C, D, F, G, y que a partir del relevamiento de la información y de su procesamiento, diagramamos este diagrama de Pareto. El tema está en que en sí el diagrama no nos está brindando información relevante, digamos, ¿sí? Yo no puedo identificar con este diagrama cuáles son las causas principales, porque hay muchas causas, la gran mayoría, que tienen mucha frecuencia, ¿sí? Entonces yo tuviera que identificar o elegir algunas de estas causas para atacarlas en primera instancia, no sabría cuál de ellas elegir. Entonces, lo que se puede hacer en este tipo de situaciones, ¿no? A veces es dividir la información en distintos estratos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta es la información de problemas que estoy teniendo en el stock de la mercadería, podría analizar distintos tipos de mercadería en forma independiente y de esa forma, en esta situación, ¿no? Puedo ver más información y ahí sí me permite identificar cuáles son las causas principales en cada uno de estos distintos tipos de inventario. Bien, entonces si yo tuviera distintos responsables de inventario, podría directamente especificar qué acciones tengo que realizar sobre determinado inventario. ¿M? Y de esa forma voy a obtener mejores resultados que sin haber hecho la estratificación, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, puedo identificar que para el inventario de líquidos las causas principales son D y E, entonces tendría que eh, definir un plan de acción para resolver esas dos causas. En el inventario de lácteos, las causas principales son B y C, con lo cual puedo definir una estrategia específica para resolver esas dos causas en el inventario de lácteos, ¿sí? Lo mismo después con el de cosméticos. Es decir, que me brinda mayor información y me permite definir distintas estrategias para estos distintos estratos, ¿sí? Bien. Perdón, volvemos atrás, pero fíjense que seguimos utilizando, ¿sí?, el diagrama de Pareto como herramienta para el análisis y para la identificación de cuáles son las causas principales, ¿sí? Estratificamos solamente para dividir la información y de esa forma llegar a, a una determinación de causas primordiales en esos distintos estratos, ¿sí? Bien. El diagrama de correlación es otra de las herramientas y se permite identificar las posibles relaciones entre dos conjuntos diferentes de variables, ¿sí? Justamente si existe una relación de causa y efecto entre dos variables o no, y de existir cómo es que se da, y si provee un buen seguimiento a un diagrama de causa-efecto, ¿sí? Nosotros decíamos que en el diagrama de Ishikawa, de espina de pescado de causa-efecto, lo que hacíamos era determinar qué causas estaban generando un determinado problema. Bueno, este diagrama de correlación nos puede justamente ayudar o nos ayuda a identificar qué tan real, ¿sí?, es esa correlación entre la causa y el efecto. Entonces lo que hacemos es directamente definir cuáles son esas dos variables, ¿sí?, esa causa y efecto, que en este caso los tenemos en los gráficos como X y Y, ¿sí? Se diagraman los distintos puntos de las observaciones, ¿sí?, de la situación o del comportamiento de esas dos variables, y a partir de eso se observa eh, la forma que van adoptando los puntos de ese gráfico y eso nos permite concluir si existe o no una correlación entre esas dos variables, ¿sí? En el primer ejemplo, dice las dos variables no están relacionadas porque vemos puntos dispersos sin ningún tipo de lineamiento específico. En el segundo gráfico podemos concluir que están relacionadas en forma positiva,
¿sí? En el tercer gráfico están relacionadas en forma positiva y con una relación mucho más fuerte que en el caso anterior, porque la línea que van formando es más fina, ¿sí? Y después tenemos también en este gráfico superior que las dos variables están negativamente relacionadas, ¿sí? Es decir, cuando uno aumenta, la otra disminuye. Y una otra circunstancia podría ser que las dos variables están relacionadas, pero por ahí de una manera compleja, porque tienen una relación positiva hasta determinado punto y de ahí empiezan a tener una relación negativa. ¿Sí? Estos son algunos gráficos, más que nada como para interpretar qué información podemos obtener a partir de un diagrama de correlación. Y por último, el gráfico de control. El gráfico de control por ahí es de las herramientas que estamos viendo acá, una de las que más respaldo estadístico tiene, ¿sí? Incluso me parece que es una de las más complejas por ahí para aplicar. En, en la bibliografía lo tienen muy bien desarrollado y en los videos que les mandamos, en los links, desarrollamos solamente dos de las situaciones o dos de los gráficos que comúnmente se utilizan, que son los que más se utilizan para lo que es la gestión de la calidad, ¿sí? Pero bueno, la bibliografía los tienen todos. La idea de esto, insisto, es conocer, ¿no? Eh, ¿Qué utilidad nos da la utilización de estos gráficos? ¿Sí? ¿En qué situación nos conviene aplicarlo? ¿Mm? Y analizar en sí los gráficos. Después lo que tiene que ver por ahí con la elaboración metodológica en sí del gráfico, no pretendemos que ustedes la sepan de- digamos, en mayor detalle, ¿sí? Sino a lo que apuntamos es a un conocimiento más general. ¿Por qué decimos esto? Porque si en algún momento ustedes tienen que aplicar este tipo de gráficos, eh, seguramente van a tener que hacer una investigación en ese momento de cómo desarrollar en sí la metodología, ¿sí? No tiene sentido por ahí estudiarlo ahora de memoria, sí la aplicación, como lo vamos a hacer en la parte práctica. ¿Mm? Bien, dice, permite vigilar, controlar y mejorar el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo mediante el estudio de la variación y sus fuentes, ¿sí? El gráfico de control básicamente es esto, es un gráfico que tiene un límite inferior y un límite superior que, eh, bueno, y después graficamos, digamos, los distintos valores que va asumiendo ese proceso, ¿sí? Y los valores que va asumiendo ese proceso deberían de comportarse dentro de ese límite inferior y superior, ¿sí? Cuando esto pasa, decimos que este proceso está bajo control. Ahora, si hay circunstancias donde los valores que adopta esta variable están por fuera de ese límite inferior o límite superior, lo que quiere decir es que ahí hay una situación que tenemos que analizar cuál es su causa, ¿sí? Porque está originando que ese proceso no cumpla con los valores esperados, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, lo que decíamos, el límite inferior y el límite superior y cuál sería la media de ese proceso. Y esta línea, ¿sí? Zigzagueante, son los distintos valores que va adoptando el proceso en sí. Bien, aquí tenemos dos tipos de gráficos de control, que ustedes también lo tienen en la bibliografía, como decíamos, según el dato de tipo que contienen. Están los gráficos de control por variables que miden una característica continua, ¿sí? Por ejemplo, el peso, el grosor de determinado material, el diámetro, ¿sí? Esos es un tipo de gráficos de control. Y otro tipo de gráficos de control son los que son por atributos, ¿sí? Que miden una característica discreta, es decir, si sucede algo o no sucede. Normalmente en gestión de la calidad los aplicamos para determinar si un producto está defectuoso o no está defectuoso. ¿Mm? Bien. La funcionalidad de las herramientas clásicas, pero volvemos un poquito a los gráficos de control. Em,
Como les decíamos al principio, ustedes tienen de gráficos de control en la bibliografía desarrollados varios tipos de gráficos, pero nosotros en la práctica vamos a aplicar solamente el que tiene que ver con el gráfico de control por variables más utilizado para lo que es gestión de calidad, que es X y R, y por atributos lo que es el gráfico P. ¿Sí? Esos son los dos tipos de gráficos en los que vamos a desarrollar, digamos, en la parte práctica. Bien, y ahora la funcionalidad de las herramientas clásicas, ¿sí? Aquí tenemos para qué podríamos utilizar o para qué utilizamos cada una de estas herramientas que vimos hoy. La hoja de recogida de datos es justamente para recabar información de los procesos. El histograma es para interpretar esos datos recolectados. El diagrama de espina es para ver las relaciones causa y efecto, ¿sí? El diagrama de Pareto es para determinar cuáles son las principales causas de un problema, ¿sí? Para fijar prioridades, para ver a cuáles voy a atacar primero, porque de esa forma voy a resolver la mayor proporción de esa situación problemática. Después la estratificación, ¿sí? Que tiene que ver esto con estratificar los datos, con dividirlos en distintas categorías para obtener información más específica. El diagrama de correlación, que me permite determinar justamente las correlaciones que hay entre dos variables. Y el gráfico de control, que me permite determinar si un proceso está o no bajo control, ¿sí? Y aquí vemos por ahí un poco más claro eh, para qué utilizaríamos o en qué parte de la mejora continua utilizaríamos cada una de estas herramientas, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la recolección y con la recolección de los datos, tendríamos la hoja de recogida de datos, el gráfico de control, porque eso me permite también identificar cuáles son aquellos procesos que están fuera de rango o de control, el diagrama de flujo, que ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos del enfoque de procesos, el histograma, ¿sí? Que nos permite identificar o ver eh, el comportamiento de una variable en función de su frecuencia, y después lo que tiene que ver con el análisis en sí de los datos, que sería el diagrama de causa-efecto, que me permite ver justamente cuáles son las causas de determinada situación problemática. El diagrama de Pareto, que me permite identificar estas causas primordiales del problema. Y el diagrama de correlación, que me permite también ver cuál es la correlación entre uno o más datos. Y todas estas herramientas son herramientas para la toma de decisiones, ¿sí? Que es a lo que apuntamos. Bien, bueno, hasta aquí entonces las filminas de las herramientas clásicas de gestión de la calidad. Em, Vamos a seguir la semana que viene con las herramientas nuevas, ¿sí? Y, y con otro trabajo práctico, ¿sí? Pero bueno, enfoquémonos en la primera parte, que es lo inmediato, que tiene que ver con las herramientas clásicas y la resolución del trabajo práctico que tienen en el Moodle para subir las respuestas el viernes que viene. Traten de hacer, no sé si la mayor cantidad posible, en realidad debería decir todas las respuestas y las resoluciones de los ejercicios del trabajo práctico en la computadora, ¿sí? Traten de hacerlas directamente en Excel, en Word o en la herramienta que les sea más fácil, pero de una forma que sea eh, acorde, ahí, ¿sí? Para presentarlo en una situación supuesta a un directivo o un jefe o alguien que tome decisiones dentro de una organización, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos prontito.